El periodo entre 1945 y 1980 es una de las etapas de mayor cambio estructural en la historia del país. Todo comienza así con el auge bananero, a mediados del siglo, y combina con el auge petrolero de los años 70 y principios de los años 80. Estos hechos transforman profundamente donde se concentraba el poder, la economía, las relaciones internacionales y el comercio del país. Antes la nación dependía casi por completo de la agricultura de exportación, ya sea del banano. El poder estaba fragmentado en estas grandes terratenientes y el Estado tenía poca capacidad de gestión y recaudación. Poco a poco transitamos hacia un modelo donde el Estado tomó el papel principal, sustentando los ingresos que llegaron con la explotación del petróleo. El Ecuador, de 1945 a 1960. Tratando desde 1945, las exportaciones e ingresos generales del país crecieron exponencialmente. Este crecimiento se le atribuye principalmente al auge bananero y a la reestructuración de las políticas fiscales del país, las cuales abogaban por un crecimiento del Estado y una mayor liquidez en el mercado. Con un ingreso por exportaciones que creció desde 83.49% desde 1945 a 1947, y con banano y plátano como su mayor producto exportador, esta etapa será conocida como el boom bananero. Esta época dotó al país de una relativa estabilidad política y económica, con promedios de inflación por debajo del 3% y un crecimiento sostenido. Este gran impulso económico fue fuertemente motivado por variables exógenas. Plagas como el mal de Panamá y la cigatoca diezmaron las plantaciones de banano en Centroamérica, lo que obligó a gigantes como United Fruit Company a buscar nuevas fuentes. Ecuador supo aprovechar magistralmente esta ventana, gracias a la mano de la obra barata y a un fuerte apoyo estatal para construir infraestructura vial, y como resultado, en 1952, el país se consideró como el primer exportador mundial de banano. Esta etapa también se vio fuertemente acentuada por el fortalecimiento del Estado y la implementación de medidas internacionalistas. El Estado adoptó un rol internacionalista y promotor del desarrollo. Eso se materializó en la creación de entidades clave, como la Junta Nacional de Planificación o JUNAPLA en 1954 durante el gobierno de José María Velasco Ibarra. Además, se logró la consolidación técnica del Banco Central tras la llegada de la misión Triffin al Ecuador. Con Roberto Triffin se intentó restaurar un nuevo esquema que buscaba adaptar los medios de pago y crédito a las necesidades productivas industriales, cambiando por completo el rol del Banco Central, porque ejecutará activamente políticas monetarias nacionales. En retrospectiva, esto dejó el camino libre a la expansión fiscal y a políticas más laxas. En la realidad, esta capacidad fue utilizada por los gobiernos para financiar el creciente gasto total y sostener un modelo de industrialización y situación de importaciones que no era tan viable. A largo plazo, esto se tradujo en una expansión inmensa de la emisión monetaria. De 79 millones de sucres emitidos en 1938, pasamos a 393 millones para solo 1949. Esta utilización frecuente de la emisión primaria y sin respaldo se convertiría en uno de los detonantes de la inflación crónica y de los severos desequilibrios macroeconómicos de las décadas posteriores. A pesar de todos estos riesgos, este cambio también se conjugó con una inversión pública considerable. Los ingresos netos del Estado crecieron de 108.5 millones de sucres en 1940 a 1.115,40 millones de sucres en tan solo 10 años. Además, con el ingreso de Galo Plaza Lazo al poder, un máximo referente del desarrollismo, se impuso el primer Censo Nacional de Población en 1950, revelando un país con 3.2 millones de habitantes, y se propuso la creación de Solca en 1951. Además, en los gobiernos de 50 y 60, las inversiones se enfocaron en obras viables y portuarias. Se construyeron cerca de 3.5 mil kilómetros de carreteras y se inauguró un nuevo puerto marítimo de Guayaquil, sentando las bases al Ecuador moderno. 1960 y 1980, Ecuador vivió uno de los periodos de mayor crecimiento económico de su historia. Durante el auge del petróleo de 1962 y 1976, la economía creció cerca del 10% anual, además de obras en infraestructura como la hidroeléctrica Paute, Pisayambo y Agoyán, mientras que las exportaciones aumentaron más de 10 veces gracias al petróleo. Sin embargo, este crecimiento no fue producto únicamente de las buenas políticas económicas. Gran parte de la bonanza se debió a factores externos, especialmente al fuerte crecimiento del precio internacional del petróleo y a la facilidad para la obtención de préstamos en el extranjero con bajas tasas de interés.
Como resultado, el país recibió una enorme cantidad de divisas y comenzó a endeudarse rápidamente. En lugar de aprovechar estos ingresos para diversificar la producción y fortalecer otros sectores de la economía, Ecuador se volvió cada vez más dependiente del petróleo. A esta situación se la conoce como el mito del desarrollo. Aunque el país parecía avanzar económicamente, este crecimiento no se estuvo acompañado de cambios estructurales que garantizaran un desarrollo sostenible en la economía, lo cual continuaron con desigualdades y la economía dependió de factores externos. Además, el gobierno mantuvo el tipo de cambio de sucre cercano a 25 sucres por dólar para facilitar la importación de maquinaria e insumos relacionados con la industria petrolera. Pero con el paso del tiempo esta política causó una despreciación en el sucre y la tasa de cambio. Esto dio origen a la llamada enfermedad holandesa. El petróleo fortaleció tanto la economía que las exportaciones tradicionales perdieron competitividad al aumento de las importaciones y muchos recursos se trasladaron a sectores como la construcción, los servicios, entre otros, dejando de lado la economía tradicional del Ecuador. Finalmente, cuando los precios del petróleo cayeron, la demanda externa aumentó, las debilidades del modelo económico se empezaron a presentarse, sentando las bases para la crisis inflacionaria y de deuda que marcarían el Ecuador entre los periodos de 1980 hasta el 2000. Muchas gracias.